Bueno, buenas tardes o buenas noches a todos. Me llamó Julián para ponerme un poco en el brete de que os enseñara alguna parte de mis colecciones, de algo de lo que colecciono. Y bueno, pues viendo mi colección de correo aéreo, que la hago genérica de correo aéreo español desde 1920, desde los orígenes hasta 1945, pues me di cuenta que dentro de la colección pues eran bastante interesantes las cartas de correo aéreo a Sudamérica. Y conforme iba buscando datos, iba viendo así, iba documentándome tal y cual, pues me llamó bastante la atención el tema de la evolución, tanto del correo como de la evolución tecnológica de la aviación para abordar el reto de atravesar el Atlántico Sur. Y entonces pues digo, bueno, pues voy a hacer una selección de las piezas que tengo de correo a Sudamérica, digo, que te pueden decir, pues, o sea, comentar y ir comentando sobre ellas, que te ponen un poco en la pista de la competencia que hubo tecnológica en aquellos años entre franceses y alemanes para llevar su correo, el correo nacional de ellos, a Sudamérica. Ya de hecho, pues Francia, los franceses y los alemanes estaban radicados en Sudamérica desde mediados de los años 20, ¿no? Aquí en España, pues sabéis que, bueno, la primera compañía que voló correo aéreo español fue una compañía francesa, era la TECOER, que era, pues bueno, que terminó la Primera Guerra Mundial y los aviadores aquellos, que eran aviadores militares, pues pensaban, o sea, dice, ¿y ahora a qué nos dedicamos? Una parte de la aviación, en aquella época todavía había gente que se lo tomaba un poco como un espectáculo tipo circense, ¿no? Pero empezaron, o sea, por parte de antiguos militares retirados, pues empezaron a montar sus empresas para empezar a hacer transporte aéreo y bueno, la aerolínea La TECOER, que la TECOER era un expiloto de la Primera Guerra Mundial, construía sus propios aviones y bueno, y a través del gobierno francés pues consiguieron un acuerdo con el gobierno español para que les dejara usar el suelo español para aterrizar en su periplo para llevar correo hacia Marruecos, que era entonces colonia española. Bueno, colonia francesa, perdón. Y bueno, y una vez en Marruecos, pues pensaron, dice, bueno, ¿cómo llegamos al África Occidental francesa? O sea, lo que era Senegal. Y bueno, ¿cómo llegaron? Pues fueron montando puestos por la costa de África, pues puntos de aterrizaje, despegue y por supuesto para suministrar carburante y piezas y hombres, ¿no? Y destacando hombres. Entonces, pues bueno, durante los años 20, pues, el correo aéreo en España en los inicios pues, fue una empresa bastante ruinosa. Fue bastante ruinosa porque apenas se llegaron a volar 1 kilo de cartas al mes. Y la verdad es que se pensaba por parte del gobierno español que aquello iba a ser un negocio importante, pero no se costeaba ni siquiera el contrato que había para el transporte del correo desde los aeropuertos de Barcelona, Alicante y Málaga a las oficinas de correo, a sus principales, ¿no? No se llegaba ni a costear. Y entonces, bueno, pues esta aventura con la TECOER pues terminó en el año 1927. Y, y bueno, terminó por motivos económicos, donde hubo otra persona, un francés acaudalado que compró la TECOER, se quedó con ella e intentó proseguir en su aventura, porque además tenía intereses personales también en Brasil y en Argentina, intentó también seguir con el negocio aquel, ¿no? Porque le veían unas perspectivas de futuro. Y bueno, total, que empiezo a montar la colección y me doy cuenta que colecciones, o sea, que piezas de correo aéreo a Sudamérica voladas, pues que hay muy pocas del origen. Por supuesto, las primeras son de 1929. Yo no he visto ninguna todavía en ninguna colección. Y bueno, yo voy a ir explicando, pues pasando diapositivas,
un poco cómo está montada mi colección y que veáis un poco la evolución. Yo iré haciendo comentarios conforme vayan viniendo un poquillo, los vaya recordando. Iré, y ahora no me deja esto. A ver. Vale. Aquí tenéis una hoja tipo de cómo monto yo mi colección. Como pongo bastante documentación, como pongo bastante información, pues solamente me cabe una carta, no me caben dos. Y bueno, esta es una hoja tipo. Cogí un poco el modelo que vi en las colecciones en alguna exposición. Recuerdo cómo exponía Ortuondo, a mí me gustaba bastante, él le sacaba las marcas y todo eso. Pero bueno, la verdad es que estaba muy condensada en meter dos piezas, porque aquello era una colección para exponer. Esto es colección para disfrutar, es una colección para mí, ¿no? Con toda la documentación, con tarifas, con la salida, tránsito, llegada, los franqueos, cómo van los matasellos, cuáles son las marcas postales que hay y luego algo de información sobre la línea aérea. Y entonces, pues bueno, me pongo a emparejar cartas y empiezo a ver y empiezo a informarme de cómo iba, de qué compañía volaba. Entonces, la compañía que se quedó con la aerolínea Lateco Air fue la Compañía General Aeropostal, que se quedó con la ruta de Tulum, Marsella, Barcelona, Alicante, Tánger, Casablanca, y luego pues amplió a Agadir, Cabo Ubi, Villa Cisneros, Poretién y San Luis y Dakar. En principio, pues la travesía del Atlántico pues se hacía en barco hasta Natal, hasta Brasil. Y aquello empezó en 1928. No había acuerdo para transportar todavía Correo Español a Sudamérica y el acuerdo llegará a finales de 1929. Entonces hay una circular del 5 de octubre de 1929 de la Dirección General de Comunicaciones en el que esta compañía se había comprometido con la Dirección General de Correos en tardar como mucho para mandar una carta que llegara a Sudamérica, a Brasil, un máximo de 12 días. Y empiezo a ordenar mis piezas, empiezo a informarme sobre la ruta y me sale este mapilla que os presento aquí, que está bastante interesante porque nos hace un poco a la idea de cuál era, o sea, qué kilometraje había. Eran 6.000 kilómetros desde Turú hasta Orán. Luego, perdón, a Orán no, coño, hasta Dakar había 4.600 kilómetros. Y luego la travesía del Atlántico y luego la propia travesía dentro en Sudamérica, pues eran otros 4.000 y pico kilómetros largos. Total, que es para ver un poco la envergadura de lo que era este periplo, ¿no? Y bueno, esta gente viajaba, o sea, estos aviones eran bastante precarios, tenían bastantes problemas de fiabilidad, ¿no? Navegaban prácticamente de forma visual, apenas utilizaban radio. Poco a poco, con la evolución de la radio les servía para ir orientándose y entonces la verdad es que esta gente, yo los veo como algunas veces piensas, dices, bueno, eran aventureros. Pues sí, realmente eran aventureros, tenían un sentido del honor importante, de llegar siempre más allá, de ser capaces de ir a donde aves que hay y en fin, que es una gente que me llama bastante la atención. Entre estos aviadores de la compañía Aeropostales se encontraba Antoine de Saint-Exupéry, que es el autor del Principito, que luego durante la Segunda Guerra Mundial desapareció en aguas de Marsella, volando un avión, haciendo un reconocimiento para el ejército aliado. Y bueno, y hay alguna obra de Antoine de Saint-Exupéry bastante interesante sobre acontecimientos que tuvo él volando por las costas africanas, por la costa esta de Villa Cisneros, todo esto, porque si esta gente se le rompía el avión y tenían que hacer un aterrizaje de emergencia y si no salían muy damnificados porque salían heridos o lo que sea, en las costas africanas, en las costas del Sahara español, por ejemplo, pues los podía coger cualquier tribu de estas, cualquier tribu nómada de estas que hay por allí
y si no los quitaban de en medio, pues les pedían un rescate. Y la compañía estaba acostumbrada a pagarle los rescates a los beduinos estos que estaban por allí, por el desierto, por cerca de la costa del Sáhara. Y bueno, es un punto bastante interesante, conocer un poquillo la vida de estos aviadores y lo que pasaban, pero siempre el lema era: vamos más allá, vamos a seguir hacia adelante a ver qué hay, y ya está. Y así fue como fue creciendo la aviación, fueron mejorando y así fue como fue creciendo, pues, el tema este de la comunicación postal con Sudamérica. Bueno, os voy a enseñar en principio las cartas de la Aeropostale, que las francesas iban, pues no se utilizaban hidroaviones, o sea, iban bordeando la costa hasta llegar a San Luis. En San Luis lo embarcaban el correo en un navío de aviso, como los franceses dicen un aviso, y atravesaban el Atlántico hasta llegar a Natal, a Brasil. Luego ya en Natal otra vez se cogían las cartas y por vía aérea iban descendiendo toda la costa del Atlántico de Brasil y Argentina, tocando Uruguay, tocando Montevideo, hasta llegar a Buenos Aires. La ruta con Chile también la habían abierto pilotos franceses en el año 29, buscando una ruta como para atravesar el Atlántico y poder llegar a Santiago. Y entonces, pues bueno, ahí se iban estableciendo. Y en esta competencia, tanto en todo lo que es la costa sudamericana, también estaban los alemanes, que fueron los que montaron la compañía Sindicato Cóndor en Brasil, que realmente era una compañía de capital alemán y era una subsidiaria de Lufthansa, de lo que antes de lo que luego sería Deutsche Lufthansa. En fin, que me pongo a organizar cartas y le voy dando prioridad, la hago por orden cronológico, ¿no? Y empiezo a hacer comparaciones del tiempo de viaje del correo a Brasil, tanto por superficie como correo aéreo. Cuando se entiende por superficie era, bueno, correo por superficie, luego la travesía en barco, y ya vemos que que el tiempo de viaje, fíjate, en superficie y barco de 20 a 50 días. En 1928, con un barco de aviso, con el apoyo del barco para atravesar el Atlántico, con las aeropostales de 10 a 13 días. Luego van mejorando tecnológicamente y ya en 1933, pues de 8 a 9 días. A partir de 1933 desaparece la Compañía General Aeropostal porque el gobierno francés unificó varias compañías aéreas que tenían allí y las nacionalizó y las obligó a fusionarse en Air France. Cuando ya entra el gobierno francés, aporta más capital y todo eso, pues se empieza a acortar también la travesía, que son de 6 a 7 días, bajando hasta 3 días en 1935, aunque yo las cartas que tengo de voladas por Air France en 1935, ninguna me hace la travesía del Atlántico en 3 días, ninguna. Y luego del 35 al 39 ya es la travesía aérea. Air France tiene capacidad ya para atravesar el Atlántico sin necesidad de barco. Ya con un avión se hace la travesía desde San Luis hasta Natal. Y entonces ya pues, la distancia, o sea, la duración del viaje se reduce drásticamente. Y similar es también la trayectoria de los alemanes. Lo que pasa es que los alemanes empezaron a volar correo español a Sudamérica en 1934, aunque ellos realmente habían empezado a volar en 1933 y ya estaban catapultando, usando un buque de apoyo en mitad del océano para ayudar a los aviones a suministrarles, les suministraba combustible y los volvían a lanzar al aire en el Atlántico Norte para la travesía desde Europa a América. Y eso lo llevaban haciendo ya desde el año 31 y le iba bastante bien. Y entonces pensaron que en América del Sur también, en el Atlántico Sur, se podía hacer. Y de hecho, lo hicieron. Bueno, voy a pasar. En este cuadro tenemos lo que eran los sobreportes por cada 5 gramos de correo aéreo. En fin, dependiendo de los destinos de América del Sur,
Y empezó con un sobreporte de 2,50 y a partir del 24 de junio del 34, pues ya se unificó todo 4,25 pesetas, que era una cantidad considerable para la época. Y bueno, recopilo todas mis cartas y empiezo a ordenarlas por orden de fecha, ¿no? Y aquí tenemos una carta que sale de Madrid el 9 de mayo de 1930 con destino a Santiago de Chile. Las cartas que se recogían porque eran voladas por Air France, en este caso las aeropostales todavía no era Air France, pues se recogían en Alicante todos los domingos, de un vuelo que salía de Toulouse, hacía escala en Barcelona, hacía escala en Alicante y luego ya pasaba a Tánger y Casablanca. Pues bueno, pues veo que la carta pues está en tarifa, está tal, y lo que me llama la atención es que tiene una llegada, o sea, sale de Madrid el 9 de mayo y llega a Santiago el 15 de mayo. Y digo, joder, esto no está dentro de las fechas, ¿no? Que eran esperables para atravesar el Atlántico, ¿no? Porque las fechas eran hasta de 10 a 12 días. Y empiezo a investigar y empiezo tal hasta que encuentro documentación sobre este vuelo. Y este vuelo fue un vuelo pionero en la travesía del Atlántico. ¿Y dónde me dio la pista? Pues me dio la pista el contenido de la carta, que la tenemos aquí dentro. Que se trata de una carta testigo puesta, remitida desde la delegación en Madrid de las Aeropostales y donde había un cuestionario, existe el cuestionario para que le devuelvan la carta con la llegada a Santiago de Chile el día que llegara. Por supuesto, la carta no se devolvió y la carta ha llegado a mis manos. Y bueno, sigo investigando un poco sobre la carta y resulta que me encuentro que esta carta circuló en la primera travesía comercial aérea sin escalas del Atlántico Sur. Y digo, joder, pero si necesitaban, no quedábamos en que iba en barco. Efectivamente, pero hubo un pionero francés que en mayo de 1930 pues adaptó un avión, metió en el avión, le preparó unos pontones con unos compartimentos estancos para añadirle flotabilidad, porque este avión no es un hidro como tal, era un avión de tierra, que no era un hidroavión. Y entonces pues le metieron combustible para 30 horas de vuelo y iba un piloto, un radiotelegrafista y un copiloto, que era también navegador. Y se apoyaron en algunas estaciones terrestres de radio y en algún barco con la señal de radio de barco en mitad del océano que le ayudaba al radiotelegrafista a triangular su posición en el Atlántico y a conocer la ruta, o sea, seguir la ruta y no salirse, porque de hecho este vuelo tuvo una duración de, no se sabe exactamente, entre 17 y 21 horas, aunque llevaba combustible para 30 horas, y de hecho volaron de noche. Claro, de noche es que no tenían, es que volaban a ojo. Bueno, en este caso ya con la ayuda del radiotelegrafista. Entonces, aquí también os muestro pues un poco ya las aeropostales, cómo ha ido evolucionando en los años 30 y bueno, su ruta, digamos, más importante y señera es la ruta de la travesía de la línea 492, que es la travesía del Atlántico. Y aparece aquí en el mapa aparece en rojo todas las escalas que te va haciendo el vuelo hasta llegar, bueno, a Buenos Aires. En fin, ¿qué pasa con el vuelo este? Pues que es un vuelo señero, que es un vuelo, la carta anterior voló en un vuelo que Luis me parece que en su conferencia comentó que la vuelta, que la hizo en el mes de junio, pues tuvo 50 y tantos intentos de despegue porque las condiciones de los mares tropicales, las condiciones por lo visto le faltaba carga aerodinámica al avión y el avión no despegaba y total, que tuvo como 50 intentos de despegue, o sea que no era un vuelo operativo, era, bueno, pues era pues poner un poquillo a Francia
un poco en cabeza de lo que era la aeronáutica mundial, ¿no? Y bueno, y ya empieza lo que es la colección y lo que vamos viendo en la evolución con las tarifas, ¿no? En este caso presento un certificado de Barcelona a Santiago con su tarifa correcta, que sale de Barcelona el 13 y llega a Santiago el 22 de diciembre. ¿Qué dura el viaje? 9 días. Esto ya es normal. Esto ya es normal. Y en esta banda de distancia y de tiempo nos vamos moviendo. Bueno, aquí esto es una pieza que podía pasar desapercibida, pero yo se la vi a un conforero nuestro de Afinés en la última convención y se la cogí. La carta estaba cerrada. Se la cogí porque era de las aeropostales y era una tarifa de impresos tal. Total, que abro la carta y la carta lo que tiene es una circular informativa de las aeropostales con los días de salida de la correspondencia a América del Sur. Y entonces aquí te va diciendo las fechas de expedición, las salidas de Barcelona, Cádiz y Alicante. Todas las de Alicante es para el correo por avión y son domingos desde de agosto hasta del mes de agosto. En fin, que te pasa que una carta de estas, perrera, que la ves esta y cual, y dices, bueno, la cojo y mira por dónde, pues llevo una circular informativa. Pues ya me tienes buscando una pieza que me cuadre con estos días. Es mucho más difícil de lo que parece encontrarte una pieza volada en agosto del 30. Yo por lo menos no lo he conseguido. He conseguido, pues, esta, que salió el 29 de agosto, pero realmente salió el 29 de agosto de Vigo, es una carta de Vigo, ¿veis? Aquí tiene el tránsito por Alicante y llegó a Bahía el 12 de septiembre. En fin, una semana después, pues me vale también. Otra pieza de correo certificado, de correo aéreo certificado y en tarifa. Otra pieza más, ya voy avanzando, vamos avanzando cronológicamente y otra a Sudamérica con sus 2,50 de sobreporte aéreo y sus 30 céntimos de tarifa de la Unión Postal Panamericana. Pues también 8 días de duración de viaje. Esta va de Cádiz a Buenos Aires. Pero de Cádiz siempre se encamina el correo siempre en España hacia Alicante, siempre hacia Alicante. En algunos casos te encuentras el matasello hexagonal de tránsito por Alicante y en otros no. Aquí en concreto lo que estamos viendo en esta pieza pues es el ambulante este de aquí de Encina Alicante. Carta de Barcelona a Alicante. Pues lo mismo, sale un domingo, ¿sabes? Sale de Alicante un 17 y llega a Asunción, a Paraguay, llega el 30 de julio. La verdad, pongo duración del viaje indeterminado porque tengo la llegada a Asunción, pero no sé realmente, porque no he encontrado documentación de saber realmente ese vuelo qué día llegó. Lo normal es que llegara un sábado por la tarde que tardara 6 días, ¿eh? Lo que pasa es que Asunción, los vuelos a Asunción salían, me parece, de Buenos Aires solamente un día a la semana y tardaron en establecer una periodicidad fija. Ya no sé, desconozco más sobre el tema administrativo de cómo se montaron esos viajes en Argentina entre Buenos Aires y Asunción. Otra carta también a Asunción, que llega en 12 días a Asunción, pero no sabemos, yo intuyo que tardó los 6-7 días que tardaba, era de domingo a sábado o de domingo a domingo cuando salían las cartas de Toulouse, pasando por Alicante, llegaban a Sudamérica. Bueno, a Buenos Aires. Otra carta más también del vuelo semanal de Alicante, que sale un 25 de diciembre, domingo, y llega a Rosario, llega el 2 de enero. Sigo. Y llegamos con estas cartas, todas estas han sido voladas por la Compañía General Aeropostal. En 1933, pues el gobierno francés pues, impuso la fusión, como he comentado antes, entre compañías aéreas francesas
y las 4 mayores tomaron el nombre de Air France, que adquirió los activos de la Compañía General Aeropostal y mantuvo la ruta a Sudamérica, transportando la correspondencia en barco desde Dakar a Natal hasta 1935. Esto es un mapa de un timetable, que se dice en inglés, de un folleto de horario y calendario del servicio de invierno de 1933 a 1934, porque había diferentes horarios en las líneas aéreas, tanto en invierno como en verano. Y de hecho, algunas líneas aéreas dejaban de volar en invierno, sobre todo en Europa, ¿no? Cuando el tiempo pues, no lo permitía, las condiciones meteorológicas no lo permitían. Una carta ya volada por Air France es curiosa porque va de Almería certificada, va a Chile, y una vez que llega a Chile, pues resulta que se reencamina a París. La vuelta a París, bueno, es una carta muy bonita porque, mira, aquí tiene el sello el hexagonal de tránsito por Alicante, pero luego llega a Valparaíso el día 23 y a París llegó el 20 de enero. O sea, la vuelta se reencaminó de vuelta, pero se reencaminó ya por barco. Ya dejó de volar por avión. Seguimos, 22 de junio del 34. Yo, cuando llega el año 1934, empiezo, como sé que los alemanes empezaron a volar a Sudamérica a partir de 1934, pues ya empiezo a ponerme un poco alerta, diciendo, bueno, ¿por qué línea volaría? Si volaría por Air France o volaría por la Lufthansa, por la compañía alemana. Y bueno, me pongo alerta, pero al final encuentro que prácticamente todas las cartas que tengo son voladas por Air France, porque, bueno, yo creo que ellos fueron los primeros que volaron a Sudamérica y tenían acuerdo con el gobierno español para llevar correo a Sudamérica, y lo mantienen, y se mantiene la costumbre. Aquí tenemos otra carta de junio de 1934, va a Brasil, es un segundo escalón de peso, entonces, pues paga el doble de sobreporte aéreo, porque aquí la marca de 10 gramos, o sea, y el sobreporte aéreo era para cada 5 gramos. Otra carta curiosa, en mi búsqueda de cartas a partir de 1934, a partir de verano de 1934, buscando una alemana, pues esta carta, bueno, me llamó la atención ver el 4 pesetas, aunque tiene un matasello bastante borroso, pero sí se ve claro que sale un 28 de julio del 34 a las 12 de la mañana. Luego, detrás, sí tienen la salida de Igualada, un sello de la empresa de Igualada, y la llegada el 1 de agosto del 34. Francamente, no desconozco que hubiera un vuelo con tan corta duración para esos días, para ese día concreto. No tengo bibliografía de los vuelos de Air France, mientras de los vuelos de los alemanes a Sudamérica los tengo todos. O sea, hay bibliografía y puedes consultar los días de salida, las llegadas, los tránsitos, hasta la cantidad de correo que llevan. No tengo bibliografía de los vuelos franceses. Me parece, ya os digo, muy poco, pero también me parece que si Air France estaba haciendo pruebas para intentar atravesar el Atlántico sin necesidad de utilizar un barco de apoyo, pues a lo mejor es posible. Pero bueno, como no tengo un criterio seguro, pues bueno, la dejo el 1 de agosto porque me parece que ponerse en 3 días era volar más rápido casi que los alemanes. Pero no tengo tampoco criterio para decir que esta carta la volaran los alemanes. El mismo 15 de septiembre, Air France, y va la carta a Santiago de Chile desde Barcelona. En Barcelona se recoge o sea, va a Barcelona, Alicante, sale el 16, llegó el 24, 8 días. Algo normal. 20 de octubre del 34, lo mismo. Bueno, ya os habéis dado cuenta que los franqueos han subido, porque ya había subido el sobreporte aéreo a 4,25 pesetas. Pues ya tengo una carta de Barcelona, tal, que 7 días,
7 días de Barcelona a Buenos Aires. Air France otra vez, vuelo semanal que desde Barcelona, aunque desde Barcelona y Alicante, y sale de Madrid, va a Alicante y de Alicante pues ya se transporta a Sudamérica. Desde Carballo, desde La Coruña, lo mismo a Montevideo, 6 días de viaje. Fijaros que ya estamos en abril del 35 y las distancias, o sea, ya la duración de los viajes empiezan a cortarse, aunque de buenas a primeras te encuentras una pieza que tarda muchos más días. Luego en algunas sí conoces que ha podido haber algún incidente, pero en la mayoría pues no tengo, ya como he dicho, no tengo documentación. Esta va de Valencia a Chile y ya tarda 6 días en el año 35. En abril del 35. En julio del 35, de Málaga a Santiago, ya 4 días. Ya esta carta sí te empieza a decir, te dice que ya tiene, o sea, que la travesía del Atlántico, pues que la han hecho en 3 días, porque luego de Buenos Aires a Santiago era un día también lo que se llevaba. Otra carta de Barcelona a Asunción, que no conozco el tiempo de vuelo porque no hay llegada. Entonces, al no haber llegada, de tarifa va correcta, pero al no haber llegadas, pues no conozco el tiempo de duración del vuelo. Más de Barcelona a Asunción, aquí sí tarda de Barcelona a Asunción 11 días. ¿Qué pasa? Pues que seguramente el enlace, no sabemos si hubiera tenido un tránsito por Buenos Aires, pues se hubiera visto, pero no sabemos lo que tardaría en hacer por la ruta completa hasta Buenos Aires. Seguramente tardaría 4 días, 4 o 5 días, tardaría menos días, pero luego el enganche hasta llegar a Asunción pues era más complicado. Otra carta, estamos ya en abril del 36, y una carta que va de Barcelona de Pontevedra a Buenos Aires se pone en 3 días. O sea, las cartas antes llegaban los miércoles, o sea, las cartas antes llegaban los sábados y las cartas ahora empiezan a llegar mucho antes, llegan los miércoles. Curiosamente, esta carta y la anterior fueron en el mismo vuelo. Esta que va, la anterior va de Pontevedra y esta va de Reus a Buenos Aires, a Santiago del Estero y volaron el mismo vuelo. Fueron las dos y la carta llegó un miércoles, saliendo un domingo, llegó un miércoles, tardaron 3 días. Aquí de Cenicero de Logroño a Santiago de Chile, pues tengo una duración de viaje de 8 días hasta Santiago. Pues se me vuelve a ampliar otra vez el abanico con respecto a la duración de los viajes, pero bueno, no lo conozco, no tengo documentación. Bueno, y antes de llegar a la guerra civil, pues he estado hablando del correo transportado por Air France y por las Aeropostales, por las aerolíneas francesas, y ahora voy a hacer unos comentarios sobre lo que es los vuelos alemanes. Los alemanes también tenían un interés estratégico importante, y más en esos años, por radicar su influencia y su transporte aéreo en Sudamérica. De hecho, ya os he comentado antes que se habían radicado en Brasil, fundando la compañía Cóndor, estaban volando en vuelos Zeppelin a Sudamérica desde 1930. En fin, y entonces a finales de 1929 intentaron hacer vuelos experimentales a Canarias. Estos vuelos sí que empezaron a hacerlos con hidroaviones. Mientras los otros iban con aviones terrestres, los franceses iban con aviones terrestres, estos intentaron hacerlos los alemanes con hidroaviones. Y había una discusión entre ellos, entre los mandamases de la Lufthansa, si qué era mejor, si tener aviones terrestres o sea, aviones que aterrizaran en suelo firme o llevar hidroaviones. En principio llevaron hidroaviones y llevaron correo a Canarias en 1930, vía Sevilla o Cádiz, porque algunas veces los alemanes dicen que el correo sale de Cádiz. Si sale de Cádiz era porque era un hidroavión. Si era vía Sevilla, no era un hidroavión, era un avión
que aterriza en tierra. Y bueno, su intención era competir con el correo francés en Sudamérica y probaron a lo mismo que estaban haciendo en el Atlántico Norte, probaron a poner un buque en mitad de la ruta desde Gambia a Brasil, porque ellos llegaron, los alemanes llegan a un acuerdo con las autoridades británicas, que eran las que gobernaban en la colonia de la Gambia británica. Y llegaron a un acuerdo con ellos para hacer un punto de aprovisionamiento y de llegada y salida de aviones y de sus barcos, de los barcos que apoyaban, de los barcos catapulta que se llaman, que apoyaban los aviones estos que atravesaban el Atlántico, que ponían un barco catapulta, un barco que se va a mitad del Atlántico y desde mitad del Atlántico lanza con un dispositivo de catapulta, una máquina de vapor tal, se engancha en el avión y los dispara al aire, los lanza al aire como si fuera un tirachina el avión, y los lanza al aire y entonces despega el avión y el avión ya sigue su ruta. ¿Qué pasa? Que acortan la distancia porque el avión no tiene autonomía para hacer los 3.000 kilómetros que hay entre la costa africana y la costa brasileña. Y entonces, en febrero del 34, pues iniciaron una ruta regular cada 15 días de vuelo, catapultados de Gambia a Brasil. Luego, en septiembre del 34, incorporaron un segundo barco. La cosa vieron que salía y la frecuencia pues ya pasó a ser semanal. Y ganaron en eficacia y tiempo al correo de Air France, porque total, hasta que llegan y en 1935 pues se ponen de acuerdo con Air France, se ponen de acuerdo con los franceses porque competían incluso hasta en el día de salida. O sea, los aviones de Air France para Sudamérica y los aviones de la Lufthansa para Sudamérica salían los domingos. Entonces, a partir de mediados de 1935, pues se pusieron de acuerdo para que seguían manteniendo la salida los domingos de Toulouse, de Francia, y los alemanes salían los jueves. Y ya por lo menos, incluso había diferencias de tarifas, eran muy poco, tenían hasta tarifas, hasta sobreportes aéreos diferentes. En el correo español no se ve, pero incluso unificaron los sobreportes aéreos, aunque las diferencias eran muy pocos. Y ya mantuvieron, o sea, y ya empezaron y se dieron cuenta que tenían que apoyarse los unos a los otros, y entonces se apoyaban en la ruta, desde 1935 se apoyaban con los alemanes y los franceses. Los alemanes dejaron de hacer esta ruta catapultada en el Atlántico el 28 de agosto de 1939. ¿Qué era? Pues que mandaron al gobierno nazi, pues llamó a los buques y llamó a los aviones a regresar a Alemania porque era inminente. O sea, tenían ya proyectado el tema de la invasión del 1 de septiembre del 39, la invasión de Polonia, el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y voy a enseñaros alguna pieza. Bueno, la línea que volaba era la línea Stuttgart, Sevilla, Las Palmas, Bathurst, que está en la Gambia británica. De aquí embarcaba en el barco catapulta, en el Westfalen. Luego, más tarde, en septiembre del 34, el Schwabenland. Llegan a la isla de Fernando Noroña. Aquí ya Sindicato Cóndor, la compañía de ellos, pero que funcionaba en Sudamérica, recoge el correo y ya baja la costa, toda la costa de Brasil y Argentina, pasando por Uruguay y para enganchar con Santiago. Aunque esta compañía tardó bastante más en hacer el enlace con Santiago desde Buenos Aires que Air France. También los alemanes habían hecho vuelos de prueba hasta Las Palmas, y en Las Palmas, desde 1930, hicieron varios vuelos de prueba, pero para llevar correo a Sudamérica, embarcando el correo en Las Palmas, embarcándolo en navíos también como los franceses, en navíos de aviso que hacían la travesía del Atlántico. Aquí os enseño unas fotos de cómo trabajaba el barco catapulta. En este lado, aquí se ve que tenía una rampa por la que por medio de una grúa y eso, iban tirando una rampa con unas lonas
recogían el avión lo subían a la cubierta y en la cubierta había un dispositivo que lanzaba el avión al aire. Esa era la mecánica del vuelo catapultado. Porque, claro, los alemanes, mientras había un vuelo, o sea, estaba el barco catapulta situado en el Atlántico y había un vuelo en sentido Europa y otro vuelo en sentido Sudamérica. O sea, que los barcos se aprovechaban. Se cruzaban en el Atlántico los aviones. Y de hecho, los propios, yo he visto fotos de barcos catapultas que tienen más de un avión en cubierta preparados por si había alguna incidencia. El barco que acaba de aterrizar y que lo recogen y lo suben, pues entonces lo proveen también de combustible para poder completar la ruta. Luego tenemos que la primera aceptación del correo catapultado a Sudamérica. Tenemos que en un vuelo, en el vuelo número 23 hacia Sudamérica, que salió de Stuttgart el 25 de agosto, haciendo escala en Marsella y noche en Sevilla. El día 26 sale hacia Las Palmas, donde hace escala, y el 27 llega a la Gambia Británica. Se embarcó en el buque catapulta, en el Befalen, y que llevaba a bordo el hidroavión Dornier-Walsh Summum, y navegó durante 36 horas el buque adentrándose en el Atlántico y catapulta la aeronave llegando a Natal el miércoles 29 por la tarde y a Río el 30 por la noche. Esto es el primer vuelo, la primera aceptación oficial de correo español por el correo alemán y por los barcos catapultas. Y aquí tenéis una pieza de mi colección que es una tarjeta volada en ese correo, tarjeta filatélica destinada al sindicato Cóndor en Río y desde Barcelona. Y lo pone aquí arriba por correo aéreo alemán, por Westfalen a América del Sur. Está el remitente es filatélico y va al sindicato Cóndor. Y está franqueada, pues su tarifa es correcta. Su tarifa es la tarifa de una tarjeta postal más el sobreporte aéreo a Brasil. Entonces, si aquí se observa que la duración del viaje de Sevilla a Río eran 5 días. En principio, antes se ha dicho que los aviones alemanes hicieron noche en Sevilla. En principio, el avión salía, aquí estamos todavía en 1934, y salía de Stuttgart vía Marsella y Sevilla. Era un avión terrestre, era un Heinkel HE-70, tal, un avión muy moderno, y en principio pues volaban de día y hacían noche en Sevilla, pero a partir de febrero del 35 dejaron de hacer noche en Sevilla, o sea, aterrizaban en Sevilla, recogían correo, se aprovisionaban de combustible y salían hacia Las Palmas, y empezaron a volar de noche con la intención de ir acortando tiempo con respecto a la competencia del Fran. Luego, posteriormente, de Las Palmas hasta Basford, o sea, no se sabía con qué iban a volar, pues sobre todo por las malas condiciones. Cuando era la temporada de lluvia en Gambia, se embarraba, aterrizaban como una especie de campo de fútbol, y se embarraba el terreno, y entonces volaban con un Junker que se cogía y que se encallaba allí. Entonces, en Las Palmas o en Cádiz tenían preparado un hidroavión, un Dornier-Walsh, para hacer ese trayecto hasta Basburg y amerizar allí en Basburg. Luego ya durante el año 35 los alemanes consiguieron que los ingleses le dieran permiso para asfaltar toda una zona y tener una pista que tuviera sus balizas de iluminación y su asfalto para que los aviones pudieran aterrizar bien. Pero ya os digo, esto sería en el año 35. Aquí estamos todavía en el año 34. Aquí sí tenemos una carta volada de Sevilla, de Cádiz a Buenos Aires, por la línea semanal de la Lufthansa, que sale el día 3 y estaba en Buenos Aires. O sea, sale el día 9 de Sevilla y el día 13, el lunes, estaba en Buenos Aires. Y
bueno, aquí también hay otra pieza de mi colección, a Sudamérica, pues una pieza llamativa por la fecha en la que tuvo con las vicisitudes que tuvo que pasar para volar, porque, bueno, y realmente no sé si voló. Es una carta que está certificada, va a Río, va a Brasil, y está certificada en la LIN, en Pontevedra, el 18 de julio del 36. La carta va correctamente franqueada, pero la carta pues ya tiene una banda de censura aquí abierta, una marca de censura militar de Ávila. Dice, a ver, macho, en Ávila. Aquí lleva como tránsito el ambulante Madrid-Vigo del 19 de julio, certificado, y luego aquí el matasellos de certificado del 8 de febrero del 37 de Ávila. Pues casi seguro que esta carta fue retenida en Ávila por el inicio de la Guerra Civil. Y ahí estuvo en un limbo durante unos meses, durante bastantes meses, y ya lo que no sé, si esta marca manuscrita de aquí atrás, del 4 de marzo del 37, puede ser una marca de anotación a la llegada a Río. En fin, es una carta pues curiosa, con los avatares de la Guerra Civil. Luego empieza la Guerra Civil y ¿qué pasa? Pues que se suspenden las comunicaciones aéreas, que el gobierno republicano pues moviliza, militariza todas las aeronaves, todos los aviones, y el gobierno nacional pues también los militariza. Pero total, en Palma de Mallorca, pues las autoridades militares al principio de la Guerra Civil pues se quedaron, o sea, pretenden sacar el correo por algún sitio, y entonces llegaron a un acuerdo con una compañía italiana que se llamaba Ala Litoria para, para sacar su correspondencia vía Cagliari, vía Cerdeña y Roma, para sacar su correspondencia en dirección a Europa, para sacar y para recibir correspondencia. ¿Qué pasó? Pues que aquello, pues que hubo, en fin, que mientras hubo un acuerdo, no hubo un acuerdo, tal, estuvieron los alemanes, los italianos volaban hacia Poyensa de vía Cagliari y recogían correspondencia, pero en fin, llegaron a un acuerdo que lo firmaron el 12 de octubre del 36, y como curiosidad, pues esta carta, pues resulta que viajó catapultada a Sudamérica en octubre del 36, sin estar sometida a tarifa, porque las autoridades mallorquinas o sea, lo que habían acordado había sido con Ala Litoria que sacara el correo en dirección Italia, y con una tarifa de 1,25 si eran las cartas, y me parece que 1,10 si eran las tarjetas postales. Y ahora resulta que veo, o sea, esta carta también fue un poco tropezarme con ella. Es una carta que, dice, bueno, veo el matasello la marca aérea esta de Frankfurt, de Alemania, digo, ¿qué tinta en una carta? Claro, la carta viajó de Palma, viajó en dirección Roma, y en Roma la cursaron, en vez de por vía terrestre, que era como la tenían que haber cursado, la cursaron por vía aérea. La cursaron hasta Frankfurt, y en Frankfurt se embarcó en el avión para llevar la carta catapultada a Sudamérica, a Buenos Aires. Y aquí está la llegada. En Palma de Mallorca sale el día 12, el 14 está en Frankfurt y el 18 está en Buenos Aires. De este tipo de vuelos originales de Ala Litoria al principio de la Guerra Civil, según don Félix Gómez y Guillamón, solamente se conocía una carta de este primer vuelo del 12 de octubre. Y yo he tenido la suerte pues, de encontrar otra carta, pero encima todo, o sea, catapultada a Sudamérica, que mira que son raras las cartas catapultadas alemanas a Sudamérica. Yo pensaba que eran mucho más fáciles de encontrar, y la verdad es que me cuesta trabajo. Bueno, explicar un poco que luego esta línea sirvió para también enlazar luego ya Palma de Mallorca a partir del 7 de diciembre del 36. Llegaron a un acuerdo para enlazar Palma de Mallorca con Melilla y con Cádiz. Pero fue a partir del 7 de diciembre del 36, y ahí es donde empieza. A finales del 30 de noviembre aparece ya la indicación en este tipo de correo que pone por avión Jasco a Roma, y empiezan también a exigirle un local, un benéfico de 10 céntimos a este tipo de correo,
Entonces, esta carta todavía estaba, digamos, era en el origen del acuerdo con estos vuelos. Y esta posiblemente sea la pieza que más me guste y me satisfaga de mi colección, porque además fue una compra de estas, comprar online por 8 o 9 pavos. Yo es algo que no lo entenderé nunca. O sea, que muchas veces cuando empiezas a conocer avatares y empiezas a tener documentación de por dónde ha ido el correo aéreo, pues te puedes encontrar piezas que pueden pasar en un momento desapercibidas, pero que luego son bastante valiosas para tu colección. Y bueno, y como homenaje a los italianos de Alla Littoria, pues y para terminar, pues aquí os pongo una foto del hidro de 3 motores que era el CAN Z506 que volaba desde Cagliari, desde Roma, pasando por Cagliari, por Cerdeña, a Palma de Mallorca, y fue los que lo alivió bastante. Luego alivió bastante las Baleares, excepto Menorca, en tema correo, en tema de salida y entrada de comunicaciones, en esta época tan difícil de la guerra civil. Y ya está. Y con esta pieza, pues doy las gracias por haberme escuchado este ratillo y espero que haya sido ameno y también, pues bueno, que estoy abierto a las preguntas que me queráis hacer, si tenéis curiosidad por conocer algo. Bueno, muchas gracias, Emilio. Ha sido muy interesante. No y, te bueno, escucho. ¿no me escuchas? ¿Me escucháis? No te escucho. Sí, se escucha. Yo escucho. Sí. Sí, se oye bien. Eres tú. Sí, Te escucho. se escucha bien. Vale. Emilio, que muchas gracias, ha sido muy interesante. Y bueno, yo quería hacerte una pregunta, porque me ha llamado mucho la atención, que he visto en el año 34, alternativamente, cartas franqueadas con sellos del anterior régimen. La República en el año 31 habilitó unos sellos de Alfonso XIII. Sí, y en el año 34 seguía usando. He visto el 4 pesetas, he visto el Edifil 322 y el 4 pesetas del año 22. Sí. Es que fueron válidos hasta el año 35, todos los sellos de Alfonso XIII, incluso los del cadete, ¿eh? Creo recordar. Pero el uso era alternativo, porque he visto cartas completas con sellos de Alfonso XIII y cartas completas con sellos de la República, pocos mezclados, no sé. Sí. Yo supongo que la gente no se plantearía mucho problema. Irían al estanco y en estos franqueos así que eran altos, que había que meterle 4 y pico de sobreporte aéreo, pues lo que tuviera el estanquero. Y supongo que el estanquero no vendería muchos sellos de 4 pesetas, ¿sabes? No, está claro que no. Porque yo, vamos, esa pieza, a pesar del borronazo que tiene, la compré porque llevaba un 4 pelas y no era un Zeppelin, y no era un vuelo Zeppelin, porque yo también colecciono Zeppelines y no era un vuelo Zeppelin. Pues nada, muchas gracias. ¿Alguien más? Solo enhorabuena, Emilio. ¿Estás por ahí? Sí, estoy por aquí. Estás por ahí. Oye, que enhorabuena, me ha gustado mucho el enfoque, me ha gustado mucho cómo queda. La pieza de Mermoz, la primera que has enseñado, el testigo, es una pieza muy, muy interesante. Yo tengo un testigo desde Bruselas a Asunción del mismo vuelo, pero no había visto el testigo desde el puerto, desde un lugar, desde España. Es decir, la pieza esa me parece interesantísima porque es un testigo desde un vuelo español, del Conde de la Vol, que es el vuelo correspondiente. Y el testigo desde Asunción también son 7 días lo que tarda desde Toulouse a Asunción. O sea, quiero decir que está dentro de lo que tú dices. Enhorabuena por la colección y que me ha gustado mucho. Pues muchas gracias. Sí te quería comentar que una carta, yo pensaba que era la única carta que conocía del vuelo de Mermoz española, del vuelo de Mermoz. Sí, la española. Sí, y yo la tenía por pieza única conocida y te puedo decir que en mayo de este año una casa española la ha subastado y la ha regalado. Que tenía que haberle pujado yo, coño, pero ¿qué pinto yo con 2 cartas iguales? Sí, no. Pero la ha regalado porque lo que no es normal es... ya hasta los precios que tienen algunas cartas que sí se conocen varias piezas,
Y de estas que no se conoce ninguna, pues ahora le ponen un precio de salida, digamos, democrático, José Pedro. Ya. Sí, lo que sucede es que no saben que es pieza prácticamente única. Ese es el problema. Sí, es decir, a eso hay que saber que es una pieza prácticamente única. Y a mí me ha pasado con una pieza que se ha comentado anteriormente, que se ha vendido muy, muy bajo en Internet, pero sin embargo luego la he conseguido por un precio muy, muy, muy alto, discutiendo con otros coleccionistas muy importantes. Pero se vendió en todo colección por 2 duros. Pero es así. Es que conoces y que tengas la suerte de encontrártela y que luego la veas o que te ponga un poco, hay piezas que te ponen alerta y dices, espera, bueno, voy a ver las fotos y venga, voy a pensar un poquillo y voy a preguntar y voy a ver por dónde sale la cosa. Y eso es lo bonito. Además, eso es lo bonito de esta función. El subidón que te da una pieza de esa. Efectivamente. Yo te digo, la otra pieza que tengo del primer vuelo filatélico, del primer vuelo catapultado a América, pues ahí la están vendiendo a 1.300, 1.400 pavos. Y esa pues la he cogido por 100. El subidón. Ya está. Si es que eso es así, porque yo no me voy a gastar 1.400 euros en esa pieza. Sin embargo, sí pujé en su día y puse los mimbres, pero no, había coleccionistas mucho más potentes que yo por el primer vuelo catapultado, el único vuelo catapultado, la única carta catapultada de Reus que se conoce en el Atlántico Norte desde el año 32, que luego aquí se vendió por un dineral. Pero yo es que la pujé por ella en origen, cuando la pusieron en Alemania. Pero no llegué, o sea, si había alguien, ya está, no pasa nada. Ya está. Muy bien, estupendo. En fin, muy bien. Bueno, ¿alguien más? ¿Puedo comentar algo? Sí. ¿Puedo comentar? Sí. Bueno, primero felicitarte, ¿no? Por supuesto, por la charla muy, muy interesante. Y no, quería hacer unos comentarios. Por un lado, yo tengo listas de vuelos de Air France, del 34 y eso, que te puedo compartir, si querés. Sí. Que por ahí te sirvan, con toda la lista de vuelos por día, todo. Ajá. Y no, después un comentario, me pareció muy linda la última carta esa con el gomígrafo de Lufthansa, porque catapultados de España, yo tengo unos cuantos, yo colecciono también los vuelos de Lufthansa de Sudamérica, pero lo raro son que tengan el gomígrafo, porque inicialmente primero todas esas se sumaban a la ruta en Sevilla. En Sevilla, efectivamente. Y luego, bueno, por la guerra cambiaron la escala a Lisboa. Entonces lo raro es que tengan el gomígrafo, así, esa muy, muy linda pieza. Y después, no, otra cosa que quería comentar por ahí, que entre los catapultados del Atlántico Norte y los del Sur no eran exactamente iguales. Los del Atlántico Norte, el barco no estaba estático como los del Sur para reabastecer. En los del Atlántico Norte, el barco se movía y llevaba el avión a bordo. Y cuando estaban por llegar a América, despegaba el avión antes para entregar antes la correspondencia. Mientras que los del Atlántico Sur sí estaban como una base de abastecimiento estática, que bueno, los aviones que salían de África amerizaban, los izaban como vos bien contaste, y luego los impulsaban, los lanzaban de vuelta. Digamos, quería hacer ese comentario que, bueno, que no eran exactamente iguales. Y bueno, no, me pareció muy, muy linda, muy interesante tu exposición y tu colección, las piezas que mostraste. Y bueno, si querés luego te pásame un email y te puedo compartir esos vuelos de Air France, esas listas que por ahí, bueno, te puede llegar a servir. Sí, pues la verdad es que te lo agradezco porque yo de Air France no tengo, o sea, no he sido capaz de encontrar documentación de los vuelos. No he sido capaz, no lo he encontrado, no he dado con la fuente, mientras de los alemanes, pues sí, pero yo de Air France no. Entonces te lo agradezco, Fernando. Vale. Sí, con mucho gusto. Y felicitaciones nuevamente. Vale, gracias. ¿Alguien más? Yo me he dejado detalles técnicos por un tubo, pero bueno, ya está. Si alguien más quiere saber alguna cosilla, técnicos o postales. ¿Es algo que le haya llamado la atención? Yo, solo una cosa. Me ha gustado mucho la de Mallorca y la explicación de la carta de Mallorca. Ya
Ahora tendré que revisar qué es lo que tengo y veré cómo me falta precisamente todo lo que has contado. Así que ya me has liado. Pero se agradece, encantado con todo lo que has dicho. Solo una curiosidad era siempre curiosidad. Has dicho y bien dicho, que todos los pilotos que había en ese momento eran héroes, bueno, aventureros, vamos, porque lo que se lanza, metiéndose allí, más que héroes, aventureros sobre todo. Buscando toda la documentación y todo, se dieron muchos casos de accidentes, de correo perdido, bueno, todo tipo de catástrofes. ¿Era muy habitual o realmente era una parte, o sea, lo tenían, aunque precario, más o menos dominado? Se perdía correo, pero se recuperaba mucho después de los accidentes. Correo mojado, correo a lo mejor si el accidente ha sido en el mar o ha sido en un río, ¿no? Ha sido al amerizar, ¿no? Había muchos accidentes, pero la verdad es que los tíos tenían que estar hechos de goma. Porque yo supongo, hombre, aquellos aviones no tenían unas velocidades cuando estaban aterrizando, pues tal, pero ¿qué quieres que te diga? 100, 120 por hora amerizar en un sitio, si se te parte un patín del hidro o te capota, se va para adelante, en fin, ¿sabes? O en fin, como le pasó, por ejemplo, a Mermoz en el vuelo del año 30, cuando en el vuelo de vuelta, después de hacer 50 y tantos intentos de despegue, que se dice pronto, 50 y tantos, y las condiciones de los mares tropicales no le permitían, porque no había carga aerodinámica allí para permitir al vuelo despegar. Cuando ahora despega, cuando estaba a 700 kilómetros de la costa, empieza a perder el avión aceite, y cuando estaba a 700 kilómetros ya de lo que era de Senegal, ¿no? Empezó el avión a perder aceite y se tuvieron que hacer un amerizaje de emergencia allí jugándose el pellejo, y se quedó el avión a la deriva. Y porque tenían un barco de apoyo por ahí tal, que lo avisaron y fueron a recogerlo y a recuperar el correo, y lo fueron a recoger el avión y también a remolcarlo. Si es que era... A ver, para hacerte una idea, no sé si me oís. Sí. Para hacerte una idea, casi hubo cerca de un centenar de pilotos muertos en las líneas francesas hasta el año 34. Es decir, un centenar de pilotos muertos. Los incidentes fueron muchísimos. Unos tienen marcas, otros no, muchos accidentes mortales, porque además la situación del correo, de los propios aviones, era, primero, vamos a ver, lo primero importante de saber son las condiciones leoninas que ponía para el transporte del correo. Como no se siguiesen unos horarios, unas fechas, se quitaba el contrato a la compañía Latécoère o a la General Aeropostal por parte de los franceses o parte de los españoles. Entonces forzaban a los pilotos. De hecho, tenían órdenes de que en el caso de que hubiera un accidente, lo primero era recoger el correo. Y después ya verían lo que hacían con los pilotos. O sea, esa era la segunda parte. O sea, lo importante era el correo, porque sin ese correo no se hacía, no había posibilidad de seguir el contrato. Los pilotos también eran muy juerguistas. Es decir, eran pilotos que tenían sus vidas particulares. Y de hecho, Latécoère y Beppo di Massine les ponían unas multas tremendas. En el caso de que llegasen tarde, de que no estuviesen. Me parece que en FESOFI publiqué, creo que ha sido en FESOFI hace poco tiempo, el accidente de Onteniente, en el cual cuento un poquito la historia de muy poquito, de las presiones que había con los pilotos franceses para que se hiciera. Era muy complicado, no eran aviones como los de ahora. Vida fácil, nada, complicada, sí. Mira lo del accidente de Onteniente. Sí, lo voy a echar, gracias. De octubre. Pues muy interesante, a los dos. Emilio, enhorabuena, Vale. Muchas gracias. No. Emilio, sobre todo. Y Lufthansa, por el contrario, del 34 al 39 solo tuvo 3 accidentes. Fue mucho más reducido, digamos,
pero bueno, ya eran años un poco más avanzados, digamos. Ya Ya, 74 más túneles en los primeros tecnológico, años, ¿no? como bien dijo José, digamos, era desastroso. El accidente del año... ¿Estoy hablando? Sí, sí. El accidente del año, fue el año 34 de Lufthansa. Bueno, se entiende si sabías que para ahorrar combustible, esta gente volaban a unos 4 o 5 metros sobre el nivel del mar. Para ahorrar combustible, para tener más, digamos, más autonomía, porque volaban a 4 o 5 metros sobre el nivel del mar y en cualquier momento podían perder apoyo aerodinámico y dársela. De hecho, el accidente del año 34, que se perdió un avión de Lufthansa entero, un Dornier Wolf, pues fue volando de noche. Fue de los primeros vuelos nocturnos que desapareció, vamos, y no encontraron nada. En fin, había que jugarse el pellejo, porque volando a 4 o 5 metros pues, aumentaba la carga aerodinámica y ahorraban 20% de combustible, que era una cantidad también considerable, y más aquí que se miraba todo. Es complicado. Perdón, se escucha mucho ruido de fondo. Oigo a alguien. Bueno, Ahí está. Bueno, pues muy bien. Sí, no, sin duda es muy interesante todos estos temas. Hasta, bueno, cada aerolínea es un mundo, así que siempre es fascinante por lo menos a mí me encanta. Yo también colecciono mayormente Lufthansa, pero bueno, indirectamente uno termina investigando, conociendo Air France para poder, bueno, como bien mencionaron en la charla, bueno, distinguir cuándo es uno es otro, así que termina uno aprendiendo un poco de las demás también y bueno, la verdad que cada una es un mundo y súper interesante. Así que bueno, Muy bien. muy lindo. Bueno, pues perdonar por el ruido, pero pensaba que tenía el micrófono cortado y el anfitrión ha metido la pata y estaba por ahí mi mujer dando la tabarra. Pues si no hay nada más, ya nos vemos la semana que viene. La semana que viene os daré yo la chapa. No, evidentemente no va a ser tan amena como la de Emilio, pero bueno. Pero no en italiano, ¿eh? No, en italiano no. En italiano yo no lo domino. Bueno, pues nada, muy bien, Venga. muchas gracias y buenas noches a todos. Saludos. De acuerdo. Saludos a todos. Saludos a Gracias.